Bienvenido a Fuera de la Caja. Fuera de la Caja. Un espacio donde hablamos de las cosas que sí nos gustan y con creatividad damos solución a las cosas que no nos gustan. Sígueme en Instagram como Soy Pau Mendieta y Facebook y YouTube como Pau Mendieta. Hola, bienvenidos a su programa Fuera de la Caja. Feliz viernes a todos, ya empieza el fin de semana, ¡qué emoción! Y pues el tema de hoy me gusta mucho y sobre todo es un tema diferente, la verdad. Es un tema que solemos platicar muchísimo con los cuates, ¿no? Desde una cena, una reunión, una fiesta, e incluso en el mismo antro podemos estar comentando estos temas. Y es la religión, ¿no? No sé si han escuchado que muchas personas dicen, o igual y tú que me estás escuchando piensas lo mismo, ¿no? El tema de decir, yo no soy religiosa, pero sí soy muy espiritual. Como que realmente a mí me gustaría traer aquí a la mesa, ¿no? Y platicar sobre si de verdad, pues realmente me sirve la religión. O sea, como que sería la pregunta del programa de hoy. ¿Qué es la religión? ¿Por qué creemos? ¿Realmente en qué creemos? ¿Cuál es la diferencia entre religiosidad y ser espiritual? Como que siento que hay muchas dudas al respecto y es un tema que nos sirve muchísimo y que, como decía, la verdad es que sí solemos tocar mucho este tema. Entonces, por eso me di a la tarea de traer a una gran invitada que domina este tipo de temas y que la verdad, bueno, fue mi maestra en la Anáhuac, yo estudié en la Anáhuac, fue mi maestra y yo amaba sus clases, de verdad, nos dejaba picadísimos a todos. Se llama Marce Zapata. Ella es investigadora y directora del Centro de Investigación en Culturas de la Antigüedad de la Anáhuac y del proyecto arqueológico Magdala. O sea, Marce es arqueóloga además. O sea, es toda una personalidad y bueno, y sobra decir también que deportista, ¿verdad? La otra vez me encontré a Marce en el Nevado de Toluca ahí trepando. No, toda atleta. Marce, gracias por venir el día de hoy. Gracias a ti, Pau. La verdad es que me da mucho gusto estar aquí contigo. Igual, Marce. Oye, pues como te comentaba, ¿verdad? El programa se llama Fuera de la Caja. Ajá. Y pues el tema justamente es como hablar de temas actuales, ¿no? Ya sean problemas o no problemas, simplemente temas, pero desde una perspectiva diferente. O sea, pensar de verdad fuera de la caja. Y lo que queremos en este programa es evolucionar, transformar y construir. Muy bien. Entonces, me gustaría, Marce, que nos contaras, ¿no? Ya viste cómo di la introducción acerca del tema de hoy. Realmente, ¿cuál es, antes que nada, la diferencia entre religiosidad y espiritualidad? ¿Es diferente o es lo mismo? ¿Qué onda? Pues mira, en el fondo, de entrada un poquito que te estaba oyendo al principio, ciertamente hablar de religiones siempre va a ser todo un mito, siempre va a ser un tema en el cual todo mundo cree tener la razón y en el fondo nos cerramos a escuchar las opiniones o las verdades que el otro pueda tener. Entonces es un tema como hablar de fútbol o hablar de política. Sí. La religión es siempre un problema en el cual como que es difícil encontrar un punto de unión. Entonces, pero es interesante y más en los tiempos en los que estamos viviendo. Y viene, esto que digo viene un poco en relación a lo que tú preguntas sobre espiritualidad y religión o religiosidad. ¿Son sinónimos? No. ¿Se llevan? Es decir, ¿tienen una relación? Sí. Cuando yo hablo de religión, forzosamente tengo que hablar de una espiritualidad. Pero si hablo de una espiritualidad, no forzosamente tengo que hablar de una religiosidad. Okay. Entonces, una persona puede ser muy espiritual y puede tener una manera de conectarse con lo trascendente, entendiendo como lo trascendente a un ser divino, muchos seres divinos, la naturaleza, los animalitos. Es decir, yo puedo encontrar una espiritualidad en el bosque y me puedo poner a ver el infinito y más allá y decir que estoy plenamente conectada con el trascendente. O sea, que espiritual es cuando tú te conectas con el trascendente. Con lo trascendente y aquello que tú consideres trascendente. Te digo, puede ser realmente la idea de un solo Dios, como tú te la quieras imaginar, sí. O puede ser la idea de muchos dioses, o puede ser esta idea de que Dios está en todo y por lo tanto todo es Dios. Incluso puedes llegar a esa espiritualidad en donde te concentras contigo mismo y encuentras la espiritualidad en ti mismo y bueno, ya saliste de ahí, como ahora sí, mis chicharrones truenan y nada me detiene, ¿no? Es justo lo que te iba a preguntar, por ejemplo, cuando meditas, tengo entendido, no sé, meditar, me refiero a respirar profundo y tal, conectarte con el universo, es contigo mismo, ¿no? Y con el universo a veces.
pero es nada más como centrarte en ti, o cuando eres espiritual también implica un ser superior, Dios. Depende Ok. lo que estés realmente tú buscando. Si realmente buscas una conexión con alguien o con algo más allá, realmente vas a intentar salir de ti mismo para poder encontrar o de alguna manera como dialogar con ese otro con mayúscula que sería el trascendente. Y la gran mayoría de las veces lo que sucede es que en ese conectarte con el universo acabas hablando contigo mismo y acabas en un diálogo que te da paz, ciertamente, que te ayuda como a interiorizarte y pues te centra, te ubica, pero realmente es algo en lo cual encuentras una paz interior contigo mismo sin que eso implique una relación realmente con el otro. Ok. Ahora, una religión es, de entrada la palabra es religare, que quiere decir relacionarte, ligarte, encontrarte verdaderamente con otro. Entonces, una religión no solamente es un encuentro con otro, sino que además implica una serie de valores, una serie de normas, una serie de principios que aquel que vive una religión, además de su espiritualidad, debe de vivir y compartir ciertos principios y valores. Creo que ese es el tema, Marce. O sea que lo que yo he visto es que claro que el tema espiritual, pues es que todos tenemos un espíritu, ¿no? Entonces es difícil negarlo. Claro. Pero, sí, muy difícil negarlo definitivamente. Pero justamente como que es más cómodo concentrarte en ti y demás, pero esto que acabas de decir de normas es donde yo creo que la gente se atora muchísimo, sobre todo si no les hace sentido estas normas. Claro, y si además esas normas no nos las han enseñado o no nos las han explicado, e incluso si no nos han hecho entender las diferencias que hay entre N cantidad de religiones y N cantidad de normas, que cuando realmente te centras y las analizas, te das cuenta que todas conducen a un mismo principio en términos éticos, morales, que ¿Cuál? es el bien común. Ah, ok, es que justo una de las preguntas que te iba a hacer era esa. O sea, ¿qué es lo que tienen las religiones en común? El bien común, El bien la común. búsqueda del bien común. Marce, por favor, nada más para todos los que nos están escuchando, incluida yo, ¿me puedes, en tus propias palabras, por supuesto, definir más o menos qué es el bien común? O sea, ¿a qué te refieres con bien común? Bien común es tener claro cuáles son los principios del ser humano que tienden a llevarlo a la trascendencia, es decir, a su perfección, entendiendo como perfección no solamente el que triunfes en la vida, en tu carrera profesional o el que te vaya súper bien en X cosa que tengas planeada. Tu perfección es ser mejor persona. Y el ser mejor persona lo consigues entendiéndote, conociéndote a ti mismo, pero al mismo tiempo saliendo de ti, saliendo de tu caja, para encontrarte con el otro y ver cuáles son las necesidades del otro y ayudar al otro a que encuentre ese camino. Es la ayuda que todos tenemos y que debemos de dar al otro y buscar siempre lo mejor para el otro. Y lo mejor para el otro no necesariamente es darle por su lado. Por ejemplo, si yo estoy viendo que un amigo o una amiga, o en mi casa algún familiar, se está saliendo del huacal porque considera que el camino que está tomando, por ejemplo, hablemos de un ejemplo como muy concreto, el alcohol o las drogas. Mi obligación es ayudarlo a que salga de eso y no dándole por su lado y diciendo, ándale, pues si eso es lo que tú quieres, si tú consideras que eso es lo bueno, venga, yo te apoyo. A ver, me encanta, pero quiero nada más subrayar algunas cosas, de hecho, que están impresionantes. Me parece muy interesante cómo estás definiendo tú el bien común. Me hace muchísimo sentido. Y sobre todo, entonces, estamos hablando de una manera indirecta, mencionaste, en pocas palabras, que es salir de uno mismo para darse a los demás. Claro. Y yo creo que esa es la clave del amor, ¿no? O sea, cuando sales de ti mismo y te das a los demás. Entonces, haciendo un pequeño resumen de lo que hemos estado hablando hasta ahorita, la espiritualidad, claro que sirve y todos la tenemos Sí. en mayor o menor medida, pero te puedes centrar solamente en ti o puedes salir de ti para darte a los demás. Y la diferencia ahí de lo que mencionas, Pau, es que cuando te quedas en una espiritualidad muy individualista,
te olvidas de que tienes alrededor a otros que también están en una búsqueda como tú, porque el hombre es un ser en búsqueda. El hombre es un ser que siempre va a tener preguntas y siempre se va a cuestionar todo. Entonces, dependiendo dónde yo vaya a buscar la respuesta, pues obviamente mi camino se va a ir yendo en cierta dirección que puede ser la correcta, o puedo tomar un camino más largo, que a lo mejor al fin de cuentas igual voy a llegar, pero me va a tardar una eternidad. El punto aquí es que la espiritualidad la voy a vivir yo conmigo mismo y con la naturaleza. En cambio, si la espiritualidad la centro en un ámbito religioso, esa religión me va a dar unas normas, me va a dar unos valores, me va a dar unos principios y me va a dar una comunidad que me ayude a vivirla y que incluso me enseñe a entender cómo esa religión se ha venido viviendo a lo largo de la historia, para que yo vea incluso cuáles han sido los errores de las personas que han vivido en esa religión, para que hoy día yo digo, bueno, pues sí, la han regado, porque somos seres humanos, nadie es perfecto. Sí. ¿Qué debo de hacer para no caer en esos mismos errores, para ayudar al otro, como tú dices, salir de mí, encontrar al otro y entre los dos, entre los tres, entre los cuatro, caminar juntos y si uno se cayó, pues voy y lo levanto, pero porque también yo me voy a caer. Pareciera que nos está costando trabajo perdonar. ¿A qué me refiero? Bueno. A pesar de que todo mundo sabe, ¿no? Que las religiones, pues, quienes forman parte de una iglesia y demás, pues personas. Las personas somos humanas, nos equivocamos y a pesar de que sepamos que están conformadas cualquier institución, ¿no? Que tenga alguna relación con la religión, a pesar de que sepamos que están constituidas por personas que nos equivocamos, pues no perdonamos. ¿Por qué no? Porque no debería de haber este tipo de cosas. O sea, siento que a veces le podemos perdonar más a los políticos, le podemos perdonar más a cualquier otra, ¿no? O sea, hasta el futbolista, si fue penal o no fue penal. Perdonamos. La verdad es que aprendemos tarde o temprano, aprendemos a perdonar, pero como que en la religión nos cuesta trabajo. O sea, siento que a la primera o a la segunda ya estuvo. O sea, necesitaba un pretexto para decir, ¿sabes qué? Ahí está. Es por eso que no creo, ¿no? Es como que el pretexto que me hacía falta para alejarme de esto. ¿Sabes qué creo que pasa ahí? Que tendemos a pensar que todas las personas que están viviendo dentro de una religión son perfectas. O no deben de cometer errores, o no cometen errores. Y se nos olvida que así sean rabinos, así sean sacerdotes, así sean imanes, así sean gurús, así sean grandes maestros de cualquier religión, son seres humanos primero que nada y son personas y ante ello tienen libertad, tienen inteligencia y tienen voluntad. Y en esas facultades está el que cometamos errores o no. Entonces, si nos olvidamos o si somos muy dados a enjuiciar al otro porque consideramos que por ser parte de una religión no debería de cometer errores, pues el primer error lo tenemos nosotros porque se nos olvida que esas personas son igual que tú y que yo y que se van a equivocar y van a caer siempre y a veces mucho más que nosotros. Y parte importante de estos valores y de estas normas que tiene toda religión justo es el perdón. Y siempre va a ser lo más difícil porque ahí viene la soberbia, viene el orgullo y se nos olvida que tenemos que ser humildes y que tenemos que entender que, pues, si el otro se equivoca, hay que entenderlo, hay que escucharlo, hay que perdonarlo, porque el día de mañana uno va a caer, a lo mejor no es lo mismo, pero en otra cosa, y esperamos del otro, el bien común, que nos entienda, nos escuche y nos perdone. Oye, Marce, pero entonces el perdón es una de las cosas también que hay en común en todas las religiones. Sí, todas las religiones tienen un ámbito de perdón ante el otro, o sea, de perdonarnos entre nosotros mismos, e incluso de que tú tengas una cierta tranquilidad en tu corazón y en tu alma de que Dios o lo supremo te perdona. Entonces, todas las religiones tienen una manera o una estructura a través de la cual tú pides perdón por haber fallado a ti y a tu relación con lo divino y obviamente por no perdonar al otro. Ok. A ver, Marce, la voy a hacer un poco de abogado del diablo. A ver. Entiendo que todos nos equivoquemos y ya explicamos, ¿no? Y el perdón y demás. Pero la verdad,
como que no es lo mismo que en algunas cosas, no sé, se equivocara un profesor, un padre de familia, un profesionista igual en otros ámbitos, pero que se equivoque y ciertos tipos de equivocaciones, o sea, errores ya más gruesos, Ujú. ¿no? Que se equivoque así, pues, un sacerdote, un pastor, me parece más fuerte, o sea, porque ellos hablan más de la moral que los demás. O sea, si estás con un profesor y no te habla de moral y no te forma en ese sentido y se equivoca, pues te va a caer muy gordo esta falta de congruencia. Pero bueno, vas a decir, bueno, siquiera él no me viene a decir cómo tengo que comportarme yo. Pero que las personas que son, pues de cierta manera, los testimonios, ¿no? De cómo debes de comportarte tú, se equivocan en cosas tan importantes, tan sensibles, como que pega más. Claro, y siempre nos va a pegar muchísimo más cuando nos enteramos que hay algún caso entre el ámbito de las autoridades que representan a las religiones, que bien lo dijiste, puede ser un sacerdote, puede ser un pastor, puede ser un rabino, puede ser un imán. Cuando nos enteramos de algo que cometieron contra la naturaleza humana alguna de esas personas, claro que nos va a doler mucho más porque para nosotros son los que representan ese ámbito de normatividad y de moralidad de toda religión. Exactamente. Marce, está muy interesante este tema. Me gustó también, o sea, digo, si vamos a cerrar este bloque porque nos Ok. tenemos que ir a un corte, estamos hablando de que todas las religiones lo que buscan al final del día es el bien común, ¿no? Sí. El amor, el perdón también es de las Y cosas tu fundamentales. felicidad. Y la felicidad. Quédense con nosotros en Fuera de la Caja, ya regresamos. Es que te tenía que cortarlo ese tiempo. A ver, David. Es que no me escucho. Siempre abre el Yo micrófono. sí me oigo como en Sí, eco, es así de normal, tu. pero a mí me gusta, no, o sea, no me escucho o sea, quiero que le suban más. Me distraigo, como ya me acostumbré a que me Ajá. escucho, ahorita fue como... Oye, muy bien, va muy bien. Va bien, ¿no? Sí, a ver, espérame. Creo que ya Esto ya ya lo contestamos hablamos, varias. igual y falta la religión es natural o el hombre la inventa. Ok, O sea, igual y ajá. nada más así rapidísimo, Ujú. ahorita que regresemos, lo que me decías, ¿no? La institucionalización de la religión es el problema o la religión en sí, pero todavía no hay... Ok. Bueno, estamos hablando de problemas. Lo puede retomar ahí porque hablando de la cuestión del perdón a los sacerdotes y eso, viene un poco en la cuestión de la institucionalización. O sea, cuando Órale. Entonces, si quieres, cuando regresamos se a ese decide tema. poner... Quédate con nosotros en Fuera de la Caja. Fuera de la Caja. Evoluciona, transforma y construye. Síguenos en las redes sociales como Pau Mendieta. Fuera de la Caja. Estamos de regreso en Fuera de la Caja. En Fuera de la Caja. Evoluciona, transforma y construye. Listo, estamos hablando acerca de si realmente me sirve la religión. Tengo como invitada el día de hoy a Marce Zapata. Yo soy Pau Mendieta, por si apenas nos está sintonizando. Ha estado súper interesante todo lo que hemos estado hablando y sobre todo cuestionar realmente si nos sirve la religión o no. O sea, si tiene algún sentido o se trata simplemente de ser espiritual. Obviamente respetando la manera en la que cada uno vive. No venimos aquí a obligar, ni mucho menos a cada uno a vivir de cierta manera o creer en cierta religión, pero me parece importante abrir el tema, discutir al respecto y también hablar acerca de las netas que podemos encontrar en las diferentes religiones, porque muchas veces, como la religión es algo que está al alcance de todos, pensamos que como está al alcance, pues dominamos el tema. Y entonces podemos inventar una serie de cosas que la verdad igual y no tienen nada que ver, ¿sí o no, Marce? Totalmente O sea, de de acuerdo. repente, digo, a ver, en México, pues la mayoría, ¿no? Somos católicos, somos cristianos. Y guadalupanos. Sin duda. Y cuando se trata de hablar del hinduismo, budaísmo, etcétera, yo creo, la verdad, que hacemos como muchas suposiciones de, no, es que aquí el sufrimiento y tal. Ok, que leamos libros, pero creo que, pues no, a ver, vamos a ver, nos tenemos que la verdad informar bien al respecto y no nada más enterar, porque es diferente estar enterado, estar informado, estamos Claro, de acuerdo. claro. Entonces, bueno, para no seguir divagando sobre esto, vamos a entrar al punto, Marce. Antes de irnos a corte, me estabas comentando sobre los errores que ha habido en las diferentes religiones, porque yo no lo quiero centrar al tema católico, repito, es lo que tenemos más a la mano por nuestro país y, bueno, el sistema occidental en el que vivimos, Claro. religioso, pero pues el error es común a todos. Marce, estos errores que ha habido, pues ha hecho que la gente se aleje, ¿no? Muchísimo. Y de hecho yo creo que aquí lo importante es hacer la diferencia entre la religión y la institución religiosa. Entonces, Es diferente. es diferente. Padrísimo. Toda
no toda religión tiene una institución. Por ejemplo, vamos a poner algo como muy claro. A ver, Sí. el hinduismo. El hinduismo es una religión natural en el sentido de que no afirma ninguna revelación. Es decir, los hindúes creen en N cantidad de dioses, pero no tienen al menos en sus textos y en toda su historia, no tienen un dato que podamos entender cómo los dioses se comunican, se presentan o se revelan ante las personas. Eso no quiere decir que no sea una religión, es decir, es una religión que parte de mi naturaleza, de una necesidad de encontrarme con el otro y de encontrar respuestas que todo mundo tiene. ¿Qué pasa después de esta vida? ¿A dónde voy? ¿Cómo es el más allá? ¿Si realmente existe o no existe? ¿Si hay un premio? ¿Si hay un castigo? ¿No? ¿Qué sentido tiene que yo viva como viva? ¿No? Y eso es natural a todo ser humano. Y cada una de las religiones va dando una respuesta. El hinduismo como tal no tiene una institución estructurada que les diga como muy ordenadamente qué es lo que hay que hacer. Ellos tienen sus Vedas, tienen a sus maestros iniciados, a sus gurús, y de ahí van llevando todo. Por ejemplo, caso contrario, sería una religión, en este caso revelada, como podemos mencionar el Islam, podemos mencionar el cristianismo, podemos mencionar el judaísmo, que sí tienen una institución, que tiene una autoridad, y de esa autoridad depende todo lo demás. A veces se nos olvida que estas instituciones, aunque están gobernadas por los hombres, tienen un principio trascendente y un principio de verdad sobrenatural que son, en este caso, el dato revelado. Ajá. Es un acto de fe, obviamente, porque yo no viví. A mí me pueden hablar de Abraham, me pueden hablar de Moisés, que son tres profetas en los que estas religiones creen, el judaísmo, el cristianismo y el islam. Me pueden hablar de ellos, pero yo no viví en esa época. Entonces yo no sé toda la historia de Abraham me la pueden contar, yo digo, pues que a todo dar, ¿no? Sí, y pero me late y pues bien. Yo no estuve ahí. Okay. Entonces, hay un acto de fe, y el acto de fe es un acto de voluntad en donde mi naturaleza, mi inteligencia y mi voluntad creen algo como verdadero por la lógica y la coherencia que tiene y por ir a favor de la naturaleza humana, que aunque no lo vea, sé que es cierto. Entonces, cuando yo entiendo que hay una religión que es lo que me liga o me relaciona con el otro trascendente, y además hay una época en la historia en la cual esa religión o esa religación se ve necesario que se institucionalice para que entonces quede claro que una cosa es tú como egipcio, tú como griego, tú como romano, tú como cristiano, tú como judío, tú como musulmán, y haya una diferencia. Cada una de estas religiones se va a encasillar en una institución. Okay. Y esa institución va a estar gobernada por hombres. Entonces, el problema que tenemos hoy día no es a la religión, sino a la institución que representa a esas religiones. Qué importante me parece que subrayes esa clara diferencia. No es tanto que la gente esté enojada con la religión per se, sino con la institución, pero la pena, o sea, lo triste es que por problemas, ya dijimos, claro, por errores de la institución, la gente se aleja de la religión. Ahora, Marce, es que me llegan muchas ideas, ¿no? Mientras explicas todo esto, pero, por ejemplo, estaba pensando, ubicas el término de hombre líquido, ¿no? De sociedad líquida. Sí. O sea, estamos hablando de que hoy a las personas les cuesta trabajo, pues, esta solidez. Ajá. Entonces, como líquidos nos adaptamos al contenedor en el que nos encontremos, y a falta de esta solidez, entonces, pues, me adapto a lo que haya. Como que, pues, si me late por aquí, me voy por acá, y si no por acá. Pero esta falta de solidez también, pues, te hace a veces entrar en crisis, ¿no? En un vacío existencial, porque, pues, entonces no sabes quién eres. Pues, si te adaptas a todo, entonces, claro, realmente, ¿cuál es tu esencia, no? Entonces, ¿a qué me refiero con esto? Que ahorita estamos haciendo todo a nuestra talla y a nuestra medida. Todo. Y entonces me late un poco de esto, un poquito del budismo, un poquito del catolicismo, un poquito del... Entonces, hacemos un mix
que yo la verdad, Marce, digo, en mi humilde opinión, pero yo quiero que tú aquí me corrijas si estoy mal, creo que a la larga, pues eso no ayuda tanto, porque entonces justo como que sigue muy líquido el tema, o sea, como que sigue sin tener tu propia solidez. Entonces agarro, tipo, me gustan las patas de cebra, entonces le pongo patas de cebra, pero me gusta la cola de, no sé, de león. Y ya hiciste ahí un híbrido y entonces tremendo. traigo un animal súper raro, pero porque me gustaba de cada cosa, pero realmente este animal sirve, o sea, ¿sí me entiendes a lo que me refiero? He visto que de verdad la gente está agarrando lo que le conviene, además le conviene cada religión. Claro. Entonces, tipo, esta norma del catolicismo sin duda me hace sentido, pero esta otra no. Entonces, ¿sabes qué? Que me gusta que el budismo cómo mueve esto. Entonces, Marce, ¿tú qué opinas al respecto? A ver, aquí hay varias cosas importantes que acabas de mencionar, Pau. Una es que cuando uno hace esto, cuando uno saca de una religión o de una cajita, llamémosle religión, cajita, esto sí me gusta, esto me conviene, esto me sirve, esto no me sirve, y voy haciendo mi propia caja, a fin de cuentas estoy mezclando cosas que son incongruentes. Por ejemplo, yo puedo decir que soy judío o que soy cristiana y que creo en un solo Dios, que creo que cuando me muera voy a ir al encuentro de Él, pero también te puedo afirmar que creo en la reencarnación. Entonces, voy a ir al encuentro con Dios cuando me muera. ¿Cuándo? Después de N cantidad de reencarnaciones, o pues me muero, paso un juicio y voy y o qué pasa, ¿no? Entonces, cuando yo mezclo, por ejemplo, en este caso, reencarnar con encontrarme con un ser superior y resucitar, y cuando confundo la palabra resucitar con reencarnar, son palabras que son totalmente opuestas y que no hay manera de encuentro. Reencarnar, puedo reencarnar y reencarnar cuantas veces uno crea, ¿no? Porque aparte no hay manera de comprobarlo, ¿no? Y otra cosa es, pues, que tú, cuando muere tu cuerpo, tu alma va a un juicio, que además es lógico. Si aquí en este ámbito hay un juicio y soy capaz de decir, este la regó, este no, pues obviamente tiene que haber un momento en el cual a mí también se me haga un juicio a mi alma para ver cómo vivió y cómo viví en esta vida. Entonces, eso es importante de entender en estas mezclas que hacemos, que como no conocemos, sacamos de cada religión lo que nos conviene o lo que nos gusta y hacemos unas mezclas que luego vivimos una incongruencia que justo caemos en ese sinsentido, porque ya no hubo nada en lo cual realmente encontrara yo una verdad o unas raíces o un cimiento fuerte en el cual realmente me pueda yo anclar. Por eso es tan importante entender cada una de las religiones y conocer cuáles sí son religiones y cuáles no. Entonces, algo importante también es saber que, a ver, toda religión, importantísimo es que cree en algo superior. Entonces, si es una religión que te dice, no, mira, yo creo en el balón de fútbol, pues estará padre, pero no es algo trascendente, no es algo sobrenatural. Okay. Entonces, tienes que creer, te tiene que invitar a la creencia de algo sobrenatural, y ese sobrenatural que tenga sentido a tu raciocinio. Yo te puedo invitar a creer en un ser de otro planeta que tiene 4 ojos, tiene 20 patas, 20 brazos. No tiene sentido a mi naturaleza, entonces tiene que tener sentido a mi raciocinio y a mi naturaleza humana. Que a modo de burla me acuerdo, Marce, no sé si alguna vez escuchaste esto, se me olvidó el nombre, pero obvio yo creo que no se considera religión como tal, pero bueno, que creen en la pasta, en el espagueti. Sí, hay una onda religiosa que cree en el espagueti. Como si fuera su Dios. No, sí. O sea, vaya. O sea, por eso digo, tiene que haber una lógica a tu raciocinio, claro, es ¿no? que por favor. A tu intelecto. A veces ¿no? ya caemos en ridículo. Por eso el intelecto en esto es muy importante. Sí, entonces, sí. Te invita a creer en algo sobrenatural y ese algo sobrenatural te lleva a una perfección. Además, toda religión tiene que tener una normatividad, unos valores, una ética. Obvio, siempre a favor de la naturaleza humana. Entonces, si hay una religión que te dice, ok, creemos en un Dios, pero ese Dios nos pide que mates a una persona, ya no es una religión. Y entonces ya nos metemos en temas de fanatismo y ahí entra, por ejemplo, toda la parte de estas que pueden ser nuevos movimientos religiosos
que incluso que son muy contemporáneos, que te invitan a que en determinado momento conviene el fin del mundo, a que pues te suicides, porque Dios no quiere, no, entonces, a ver, eso no es una religión. Ninguna religión te puede pedir que vayas en contra de tu naturaleza humana. A ver, Marce, me encanta porque ya entraste ahora hacia un gran tema. Todos tenemos issues, opiniones, conflictos internos con el tema de, pues, el fundamentalismo en el sentido del fanatismo, Marce. ¿Qué es el fanatismo? Porque, ojo, si una persona va a misa diario, no nada más los domingos, ahí eres súper fanática. O sea, ¿realmente qué es el fanatismo? ¿Tiene que ver con el fundamentalismo o nada que ver o qué onda? No, yo creo que hay que separar. Ok. Tú puedes ser una persona que dentro de tu encuentro con Dios o con lo divino, y si además estás dentro de una religión, pues tú busques cumplir con los principios, los parámetros y las normas, por así decirlo, que esa religión te va marcando, porque es justo lo que esa religión considera que es el camino que te va a llevar a tu trascendencia, a tu felicidad y a ese encuentro con Dios. Entonces, caminos para llegar a la felicidad puede haber muchos, pero depende del camino que tú tomes, puedes llegar más rápido o te puede costar más trabajo. Ahora, ya el fanatismo es cuando tú, en nombre de tu religión, optas por justificar actos que tú ves como buenos porque crees que los estás haciendo en nombre de Dios, y la realidad es que Dios no tiene nada que ver y los estás haciendo porque tú quieres, porque te conviene y porque en el fondo es una manera de justificar algo que está mal hecho. Entonces, por ejemplo, todas las guerras que se dan o todos los asesinatos que hay en nombre de Dios, y ahí puedo poner incluso temas muy fuertes que los hemos vivido, que incluso muchas personas lo cuestionan, que es la Inquisición, ¿no? A ver, en nombre de Dios, ¿qué haces? Entonces hay que quitar como que todos los mitos que hay y hay que entender que nada justifica que tú digas que en nombre de Dios mato a una persona, porque no está viviendo como Dios quiere. Entonces, ahí es donde ya caemos en un tema de un fanatismo muy fuerte. Que está Marce, en todas las ahorita religiones. dijiste, no es lo que Dios quiere. No es lo que Dios quiere. ¿Por qué no es lo que Dios quiere? O sea, ¿por qué tenemos la certeza de que no es lo que Dios quiere? Porque Dios es el ser absoluto. Uh-huh. En Él no hay nada de imperfección, hay Ok. perfección absoluta. Sí. Y si en Dios hubiera la intención de matar a alguien y de alguna manera indicarte o llamarte a que mates a alguien, ya dejaría de ser perfecto, dejaría de ser Dios. En Dios no cabe la imperfección. Entonces, por ejemplo, tú me puedes preguntar, bueno, Marci, ¿qué onda con Abraham? Pues no, Yahvé le pide que sacrifique a su hijo Isaac, ¿no? Híjole, sí, pero Dios le pide un acto de amor en donde está muy fuerte, está cañón, pero si lo analizas, es un Dios que quiere hacerle entender al hombre cuál es el camino correcto, y es un papá. Y al final, además, no lo mata. No lo mata. Entonces, ok, Marce, nos tenemos que ir a un corte. Caray, pero hombre. para cerrar un poco este tema, qué fuerte, ¿no? O sea, qué diferente es ser fundamentalista, qué diferente es Pero ser hay una fanático. línea muy Una línea delgadita. muy delgada. Muy delgadita. Pero bueno, quédense con nosotros y ahorita regresamos. Quédate con nosotros en Fuera de la Caja. Fuera de la Caja. Evoluciona, transforma y construye. Síguenos en las redes sociales como Pau Mendieta. Fuera de la Caja. Estamos de regreso en Fuera de la Caja. En Fuera de la Caja. Evoluciona, transforma y construye. Estamos de regreso en el programa Fuera de la Caja, donde estamos hablando sobre si realmente me sirve la religión. O sea, fuera de corte, Marce y yo, de verdad, llegamos a profundizar en unas cosas súper fuertes. Ay, es que... Está esto buenísimo. Es muy bueno, Marce. Nos podemos quedar aquí Sí, horas. pero horas. 7 cafés más y No, creo que no bueno, es sano. no es sano, no creo es que bueno. no es bueno, Marce. No es bueno. Pero de verdad, ¿cómo se puede profundizar tanto de este tema? Y sobre todo, la verdad, teniéndote a ti como invitada, que sabes bien de lo que estás hablando, y no aquí, pues la verdad,
a ver, es muy bonito y es divertido incluso platicar de estos temas con los amigos. Pero seamos sinceros, es que neta a veces no sabemos ni qué estamos diciendo, ni Sí, de luego qué uno dice hablamos. cada cosa, sí, de Yo acuerdo. soy la primera en reconocerlo, o sea, me encanta opinar siempre sobre todo. Pero bueno, a veces no contamos. A mí me pasa ¿verdad? igual lo mismo Con con la el fútbol, información. así es que Ah, oye, Marci, y eso es otra. O sea, en la mesa nunca se habla de política, fútbol y religión. religión. Oye, pues hoy sí estamos hablando de religión. Y muy Como bien. es fuera de la caja del Se programa, permite. vamos a hablar de Muy religión. Muy bien, Marce. Te quiero preguntar una cosa. Bueno, igual y sabes qué, cerremos un poco el tema del que estábamos hablando, ¿no? De los conflictos. Ok. Para que cierres nada más la idea que me estabas diciendo. A ver, hay muchos conflictos que se han dado a la historia, obviamente por cuestiones religiosas. Incluso no nos vayamos tanto a la historia. Hoy día tú puedes conocer familias que están divididas por la religión, por su espiritualidad o por las creencias que tienen, ¿no? Y familias que ni se hablan o que tienen años sin verse porque no pueden con que uno ya es cristiano, el otro es católico y el otro es viva la vida porque no quiere creer en nada, ¿no? Entonces, los conflictos, a ver, es tan importante la religión para el ser humano que los conflictos se han dado siempre. Y los conflictos los podemos ver de manera individual, de manera familiar o incluso podemos ver todos estos conflictos históricos que hemos tenido y podemos hablar de guerras interminables que a lo mejor sí en su origen tuvieron un punto religioso, pero que ya hoy día se escudan en cuestiones políticas, económicas, territoriales, que ya de religión ya lo perdieron todo y Ajá. ya no es lo que en realidad originó. Porque claro, porque además la religión tenía su razón de ser, su razón de existir, y como dices, había cierta fe en esto y, Claro. y en seguir a cierto ejemplo, pero pues qué cómodo, ¿no? También combinarlo con la política y demás, y entonces me conviene. Mucha gente, Marce, dice que la religión es una manera de controlar al pueblo, ¿no? ¿Quién decía que la religión era el opio del pueblo? Marx. Sí, Marx. exacto. Entonces, yo he escuchado varias personas me han dicho eso. La religión está hecha para manipular y para controlar a la sociedad, porque si no, habría guerras. ¿Qué opinas sobre esto, Marci? Pues mira, yo te diría que no, porque en el fondo una religión no busca el dominar ni el controlar. Una religión lo que busca, si es verdaderamente una religión, lo que busca es que seas feliz. Y sí te va a dar una pauta y sí te va a dar unas ciertas escaleras, que son esas normas, esos principios que tú tienes que vivir, para que realmente encuentres el sentido a tu vida y encuentres cómo vivirlo. Entonces, una verdadera religión jamás te va a controlar o te va a dominar. Es más, un principio importante de toda religión es tomar en cuenta y considerar la naturaleza humana, y un principio fundamental de la naturaleza humana es la libertad. Entonces, una verdadera religión te va a aconsejar, te va a decir por dónde debes de ir, te va a dar todos los elementos para que tú vivas y te deja a tu libertad, a tu intelecto y a tu voluntad la opción de caminar por ahí o de no caminarlo. Ahora, ya que te dieron todos los argumentos, todos los principios y tú dijiste no quiero, pues la religión debe de respetar y debe de mantenerse al margen. Sí. Y ya está en cada persona y obviamente ahí entra pues también tu misma sentido de trascendencia, tu misma espiritualidad que hablábamos al principio, de realmente querer encontrar tu felicidad y regresas o a lo mejor encuentras otra religión en la cual realmente encuentras tu camino, valga la redundancia. Sí, pero sí. No es una religión que tú construiste, es una religión que ya está estructurada y que verdaderamente a lo mejor dice, bueno, pues por aquí voy, ¿no? Pero ninguna religión te forza a que tú estés, ni te domina, ni te controla, ni nada. Debes de partir de un principio de libertad. Oye, Marce, y en esta libertad, o sea, a lo que me refiero, que las normas y principios pues tienen su razón de ser. Sí, claro. ¿Para qué te sirven? O sea, ¿por qué he de seguir unas normas y principios de una religión si no me late? ¿Por qué las tendré que seguir? Las debes de seguir porque en el seguimiento de esas normas está tu felicidad, está el encuentro con lo divino y está el encuentro contigo mismo y la búsqueda del bien común. Entonces, todas las religiones van a estar encaminadas a los mismos principios.
Tú puedes ver el budismo, que no es una religión, pero tú puedes ver los principios que te marca el budismo y son los mismos principios que te marca el judaísmo, el cristianismo. En el fondo, lo único que va a quitar el hinduismo es ama a Dios sobre todas las cosas, el budismo, porque el budismo no cree en ese ser sobrenatural. Uh-huh. Pero te dice, no mates, no robes, no mantengas relaciones sexuales ilegítimas, respeta a tu familia. No te está diciendo el hilo negro, ¿no? Sí. Es algo que está en la naturaleza humana. Entonces, esas normas y esos principios están dentro de tu naturaleza y lo que hace la religión es decirte, mira, acuérdate que tienes en tu ser esto, buscar la verdad. Y yo te digo, mira, aquí está este camino y este medio para que encuentres esta verdad o para que vivas este bien. Me parece a mí lamentable un poco, Marce, que pues muchos principios, valores, normas de lo que estamos hablando ahorita, hoy en día, pues no, al parecer, no cobran sentido en muchas personas. No los vemos útiles. Porque estamos reduciendo el valor, la norma, el principio, a que si me sirve o no me sirve, si es útil. Pero... Y aún así, si lo redujéramos a que fuera útil o no, ¿por qué no te serviría? Porque nos hemos vuelto, desgraciadamente, la sociedad en la que vivimos hoy día se ha vuelto una sociedad muy individualista, se ha vuelto una sociedad en donde está muy encasillada literalmente en su ámbito, en su mundo, y no quiere salir de esa caja. Entonces yo estoy muy cómodo, estoy aquí sentado, de aquí no me muevo y un esfuerzo mayor que yo tenga que hacer, ya no. ¿Sabes qué? Ahorita que me estás diciendo esto, se me ocurre, por ejemplo, la idea. Un niño que no esté educado, ¿no? Uh-huh. Que sus papás no le pongan normas, no le pongan límites, pues igual y se ve cómodo al principio al niño, pero al final del día están afectando durísimo sus papás al niño porque no lo educaron, no le pusieron límites y los necesita. Pues lo mismo pasa con la religión, solo que ya eres adulto y tú decides si le quieres entrar o no. ¿Tú tienes normas en tu casa? Tú tienes normas en la escuela, en la universidad, tú tienes normas familiares, tienes normas de amistad, tienes normas en un noviazgo, ¿no? Hay normas en tu religación con lo divino. Si no, te sales del huacal, te sales del control y entonces llega un momento en el que no sabes ni para dónde vas, ni por dónde debes de caminar e incluso cuesta más trabajo encontrar el verdadero camino o el camino que te lleve a esa felicidad. Sí, porque no quieres tomar ningún camino, exacto, además. Porque además no te quieres esforzar. En el fondo no te quieres esforzar. Y al final del día todos sabemos, la verdad, que en la vida se trata de esforzarse. O sea, tienes que salir de ti para encontrar lo que tú quieres. Y encontrarte a ti mismo, exacto. Sin duda también. Sí, si no. Marce, nada más una cosa antes de pasar a nuestra super sección. Hace rato decías que el hombre se cuestiona todo, o sea, por naturaleza. Todo. ¿Cuáles son los agnósticos? ¿Cuáles son los agnósticos? O sea, según yo es la postura de, pues no sé, ni me importa, ¿no? O sea, como esta indiferencia. El agnóstico es la indiferencia total, bien lo dices. En el fondo, un agnóstico es aquel que dice, a ver, mi intelecto, mi capacidad no me da ni para afirmar ni para negar que existe ese ser sobrenatural o esos seres sobrenaturales. Pensemos en una religión politeísta o en una religión monoteísta. Entonces, como yo me siento incapaz de encontrar la verdad absoluta, no puedo ni afirmarlo ni negarlo, pues entonces me mantengo en una indiferencia total, me da igual si existe o no existe y vivo mi vida como si no existiera y hago lo que yo quiera. Ahora, en ese hacer lo que yo quiera, puede ser que tenga una formación muy buena en casa y muy buena en la escuela que me lleve a vivir unos principios y unas normas que me han enseñado en mi casa, que nada tienen que ver con una religión y que van acorde a la naturaleza y a la búsqueda del bien común. Y sucede que en ese camino te encuentras, y muchos agnósticos en la historia se han encontrado con que al vivir esas normas que les pusieron en su casa, que les enseñaron en sociedad, en las escuelas, encuentran que en el fondo es lo que los lleva a una felicidad y esa felicidad tiene que tener en dónde caer, que es una trascendencia. Entonces, un agnóstico realmente se entiende como aquel que no alcanza a comprender si puede ser cierto que existe un Dios o que no existe, y por lo tanto me mantengo al margen. Sí, y vivo seguramente lo que hay detrás es decepción, ¿no? Y es una postura muy cómoda hoy día, porque en el fondo no me esfuerzo, no hago nada, vivo como yo quiera, hago lo que yo quiera, y mi vida es lo que creo y considero que está bien para mí, y de ahí
nada más. Y te digo, o sea, lo triste aquí es que pues igual y lo que hay detrás de algunos agnósticos es esta decepción de Muchísimo. confié y tuve una muy mala Muchísimo. experiencia. O sea, no estamos aquí para juzgar a nadie. Tristemente es lo que yo he visto muchas veces, que es gente que simplemente se prefiere lavar las manos y decir, ¿sabes qué? A mí esto ya me da flojera. Sí. Hay mucha decepción en el mundo, pero ¿sabes qué, Marce? Pues hay muchos problemas en el mundo, pero también hay cosas espectaculares. Hay cosas muy buenas. Y si nos centramos en el punto negro, pues nunca vamos a salir de ahí. Y lo mismo pasa con la religión. O sea, es como si de verdad para ti México es una porquería y solo te centras en que México es una porquería y las cosas están mal y nunca vamos a terminar. Hombre, pues vas a vivir amargado, campeón. Y si no pones tu granito de arena, pues entonces jamás. Además, necesitamos que pongas de tu granito de arena. Lo cual, Marce, nos lleva a nuestra sección Call to Action. Call to Action. ¿Qué puedo hacer al respecto? Excelente, estamos en esta sección donde nos damos a la tarea de salir fuera de la caja y decir, a ver, ¿qué puedo yo hacer con esto? Marce, ¿cómo podemos llegar a tener una buena armonía a pesar de que cada uno profese un credo distinto? O incluso que no lo profeses. O que no lo profese. Yo creo que lo más importante es el respeto, el diálogo con el otro, el diálogo por verdaderamente entender y conocer lo que el otro cree, sin afán ni de burla, ni de quererlo convencer a que lo que tú crees es mejor que lo tuyo. En un diálogo sano, en una verdadera búsqueda por comprender al otro en esa su creencia, en esa su religión y por respetarlo. Yo creo que lo más importante es el respeto, y el diálogo. Eso es lo más importante. Marce, nada más una cosa. Está perfecto el respeto, pero como vimos en el primer bloque, muchas veces la tolerancia pues es la máscara de la indiferencia. Me refiero a que bajo el argumento de es que hay que respetar, piensan diferente, pues luego también podemos estar respetando cosas que nada que ver. Me refiero yo a si va alguna creencia en contra de la naturaleza humana, por ejemplo. A ver, ahí el punto es que, por eso te decía yo, el conocimiento y el diálogo para entender qué es lo que está creyendo la otra persona. Ajá. Ahora, a la persona se le sigue respetando, independiente a que lo que esté haciendo vaya contra la naturaleza. Es lo mismo que hace un abogado. El abogado, cuando una persona comete un delito, no se está enjuiciando a la persona en sí, sino al acto o al delito que cometió. Entonces, si yo conozco una persona que está en una religión en la cual estoy viendo que verdaderamente se está yendo al hoyo y está yendo incluso contra su misma naturaleza, mi obligación es ayudarla a salir de ahí con un diálogo, con un ejemplo, siempre respetando a la persona. Porque yo también espero que esa persona o algunas otras personas me respeten a mí y entiendan lo que yo estoy viviendo. Pero siempre buscando y entendiendo esa libertad y ese bien común. Ok. Y entonces, ¿qué es lo que necesitaremos para tener un mejor diálogo entre las religiones? Conocer las religiones. Antes que nada. Tenemos un desconocimiento tremendo, incluso de nuestra propia religión. Yo te puedo decir que como maestra han pasado por mis manos N cantidad de alumnos católicos que en el fondo cuando les digo realmente qué es el catolicismo, me dicen, no, pues eso yo no sabía, no, pues eso yo ni lo vivía. Bueno, pues entonces, si eres católico y te vas a decir católico, conoce tu religión, entiende tu religión, conoce incluso sus errores y trata de vivir dentro de tus límites como ser humano lo mejor que puedas esa religión en la que estás. Claro. Si no, mejor no te digas católico o no te digas judío o no te digas musulmán, porque si tú eres judío y estás haciendo todo lo contrario a lo que el judaísmo dice, pues entonces no nos ayudes, compadre. Si de por sí... Es lo que pasa muchas veces. A ver, mira, de verdad, si nada más no te late, no te digas católico, exacto. No te digas, mejor no. Sí. ¿Ya? Eres creyente me encanta y ya. No me ayudes, compadre. No me ayudes, compadre. Hijo mío, nos estás echando más tierra que mejor. Entonces, nos cuesta trabajo y luego todavía salimos con estas, mejor no me ayudes. No, tienes toda la razón, Marce, toda la razón. Hace ratito me estabas contando fuera del aire
que en Israel, donde has vivido muchas veces, te ha tocado ver esta convivencia, ¿no? De personas con diferentes religiones. Y muy bonita, ¿eh? Te Ok. puedo decir que tengo unas experiencias en Israel con judíos, con cristianos, con musulmanes, con drusos, con ateos, y verdaderamente es un diálogo maravilloso. Podemos estar totalmente en desacuerdo en una cuestión académica, en mi caso, Sí. cuestiones de arqueología, pero cuando nos metemos en temas de religión, hay un respeto, hay un interés por comprender lo que el otro cree y de ver las diferencias e incluso de encontrar las similitudes maravillosas. Entonces, lo que uno cree que podría ser lo peor del mundo, resulta que es lo que te une y lo que verdaderamente te lleva a vivir una amistad muy bonita, aunque tengan una creencia y aunque su vida en sí, en cuanto a lo que es su camino para encontrar y para llegar a esa felicidad, sea muy diferente a la tuya. Y cuando realmente la entiendes, te das cuenta que no es tan diferente. Oye, Marce, me siento obligada, digo rapidísimo nada más, pero es que como que al ser occidentales nosotros sí podemos un poco satanizar el Islam. Ajá. Y pensamos que todos los musulmanes son fundamentalistas y que quieren matar a los demás. ¿Cuál es la neta detrás del Islam? La realidad del Islam es que hay el Islam, que es la religión, es un 80% de la población mundial, que la verdad es que el Islam es una religión que está creciendo muchísimo porque tiene un principio de fe muy fuerte. Y hay un 20% de esa población que se dicen y se escudan en el Islam para hacer actos de fanatismo y de terrorismo que el mismo Islam condena porque van contra la naturaleza humana. Qué bueno que lo dices, Marce, es súper importante. Me encantaría seguir hablando sobre esto, pero entonces estamos hablando, Marce, de que la religión sí nos sirve. ¿Por qué? Porque buscan que seas feliz, que encuentres el sentido de tu vida, que aprendas a amar, a perdonar. Claro. Marce, muchísimas gracias por Al venir contrario, a este Pau. programa. Y tú que nos estás escuchando, pues te invito a que vivas, si es que tienes una religión, pues que conozcas tu religión a fondo, que la trates de vivir lo más congruentemente posible y no te pelees con las normas, no te pelees con los límites, lo necesitamos y más sobre todo en la sociedad actual. Entonces, soy Pau Mendieta, esto es Fuera de la Caja y nos vemos el siguiente viernes a las 11 de la mañana. Listo. Pensar fuera de la caja, significa encontrar diferentes perspectivas sobre una sola cosa. Significa no pensar de manera convencional, encontrar soluciones. Pon el foco en lo que sí hay. Nos vemos el siguiente viernes a las 11 de la mañana en Radio Anáhuac, 1670 AM. Instagram, soy Pau Mendieta. Facebook, Pau Mendieta.